a mano. 16 grados centígrados la temperatura en Ciudad Capital, ganó la albirroja, el país está feliz, son casi las 9 de esta noche de jueves. Arrancamos otra edición de Mano a Mano, hoy imperdible con Gonzalo Quintana. ¿Qué tal, Gonzalo? Un gusto, bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación, Roberto, tanto tiempo. Sí, señor. Buenas noches a la audiencia. ¿Está en tren o casi retirado de la política activa? Yo creo que estoy más activo que nunca. ¿En serio? Sí. Es decir, estoy haciendo la política que a mí me gusta. Ajá. ¿En mayúsculas? No sé. Lo que es una... Resulta que la política que te obliga al trajín electoral muchas veces te priva de tener una lectura más amplia, más completa de la sociedad, de los problemas del Estado. Porque te lleva a un régimen de competencias. Yo me di cuenta, Roberto, que en esos 10 años que estuve en el Senado... 2 periodos tuvo, ¿no? 2 periodos. ¿Diputado nunca fue? No, nunca. ¿Y fue ciudadano convencional? Fui convencional en el 92, exactamente. Claro. Entonces, cuando entras en la competencia electoral, es tan fuerte... que es muy difícil conseguir consensos. Claro. Entonces, yo siento que a mí se me escucha más y yo escucho mejor también sin esa competencia. O sea, entonces, le da un marco más objetivo, probablemente. Es más amplio, es una lectura que no se reduce, ni se me ocurre pensar si lo que yo digo o pienso le va a agradar o no a alguien. Para mí es muy... Porque inexorablemente es una dinámica diferente cuando hay que armar mayorías, articular frentes, las bancadas, no es fácil, ¿no? Así mismo. Y sobre todo cuando sos parte de una democracia mínima, como yo le llamo a la nuestra, que es electoralista. ¿Por qué mínima, doctor? Porque la democracia plena es aquella que tiene procesos políticos que dan respuestas a los problemas de la sociedad. La democracia mínima es estricta, comienza y termina, se agota en procesos electorales. Yo estoy tan convencido de esto, Roberto, que en algún momento dije que para que Paraguay funcione, tendríamos que hacer elecciones cada 6 meses. Porque como en la democracia mínima no existe el ciudadano, solamente existe el elector. Vos sos importante en cuanto votás. En todo ese proceso. Entonces, la gente en procesos electorales pintan los árboles, bachean las rutas. O sea que usted pretende que sean periodos cortos, ¿por qué? Porque ahí absolutamente estamos en lo que quiero resaltar nomás es que nosotros como ciudadanos con derechos no existimos. Lo que existimos somos electores con un voto. O sea que existimos cada 5 años o de por allí, dependiendo de las municipales. Lo que quieren es nuestro voto, no nuestro bienestar. Esa impresión tengo, por eso le llama democracia mínima. Ustedes fueron parte de un proceso en donde la dictadura se pasó a la incipiente democracia, y yo hace poco escuché a un analista como usted decir, Naña, se ve de esta democracia que sigue siendo así como un puber, ¿no? Nunca maduró. Sí, yo creo que hubo estamos en un proceso regresivo. Retrocedimos. Yo creo que en la democracia pues tienen dos... voy a hablar de 3 elementos para irme a la definición de Abraham Lincoln. Del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Por el pueblo y para el pueblo en inglés tiene más sentido que en castellano porque es for the people, por el pueblo, by the people, a través de la participación, ¿verdad? Entonces, en esta parte del pueblo, yo creo que hemos evolucionado y hemos mantenido esa evolución. Es decir, los procesos electorales nos llevan a tener resultados confiables. Es decir, nosotros elegimos a nuestros gobernantes. Yo creo que en eso estuvimos... O sea, no se truncan los procesos. Estamos bien. Inclusive hubo cambio de signo de gobierno
Claro, la famosa alternancia. Parecemos hasta ingleses. Entonces, en lo otro fallamos. Nosotros como constituyentes, es decir, nosotros constituimos el gobierno bien, pero como contribuyente mal. Y ahí es donde las instituciones de la República muestran la calidad de tu democracia. Que es lo que te digo, yo como contribuyente pago impuestos, hago contribuciones, pero no se me retribuye en la medida de mi esfuerzo. No hay un retorno. Y ahí estamos retrocediendo, creo que, Roberto. Yo creo que la calidad de la representación democrática y el funcionamiento institucional en los primeros años de la transición ha sido mucho y notablemente mejor de lo que tenemos ahora. Si vos te fijas, por ejemplo, en el Congreso, Baldino Ramón Lovera, Evelio Fernández, ¿me entendés? O sea que por eso habla entonces usted de ese concepto de retrotraerse, de regresar y degradarse, ¿no? Yo creo que estamos... puede ser duro lo que voy a decir, pero tengo que decirlo, Diego. Estamos en un proceso de decadencia y lo que a mí me preocupa es que no veo que haya una dirigencia política diga, che, detengamos este proceso de decadencia y vamos a recuperarnos, vamos a darle mayor calidad a la política. ¿Y las famosas canteras de los partidos tradicionales? Yo nunca compartí totalmente eso. Yo creo que estuvimos en más de una jornada política con jóvenes. Y si mal no recuerdo, una vez inclusive le dije a ustedes, yo lo que quiero es a los viejos de la política en cuanto a valores, principios y dedicación. Lo que los partidos políticos me parece que hicieron es reproducir los viejos de los mayores. Entonces lo que buscan es gente de poca edad que haga un trabajo, no ese joven con ganas de innovar, con ganas de cambiar. Es decir, ese concepto de juventud política inquieta, cuestionadora, no veo. Lo que veo más bien es, como te digo, gente de poca edad que se adecua a las condiciones que ponen la gente mayor. O sea que gente joven que se adecua a un viejo sistema. Exacto. Y finalmente no es lo que se espera, porque el concepto en sí de juventud es la rebeldía, ¿no? Ayer le escuchaba a un docente y decía, si nuestros próceres promediaban 30 años de edad, ¿cómo es que hoy por hoy no se logra? Y véanse ustedes, jódanse ustedes si es que no patean el tablero. Y uno de repente ve, y en los partidos, insisto, la izquierda también, pareciera ser que las piezas de recambio no existen. No, es que vos podés cambiar de nombres. Es como cambiar una etiqueta para una marca. En el proceso político, yo creo que hay dos momentos que necesitamos instalar. Uno es contención de este proceso de decadencia. Tenemos que recuperar los partidos políticos ocupándose de los problemas de la sociedad. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién tendría esa autoridad moral de parar el proceso? Y si supiese, a lo mejor ya era emperador del Paraguay. Claro. Yo lo único que pienso es que tenemos que insistir porque en algún momento va a haber una reacción ante un proceso de decadencia. Y aquí hay dos amenazas para mí, yo veo así. Yo creo que el proceso democrático está amenazado. Inmediatamente, es decir, en lo inmediato, el que está en funcionamiento es la amenaza de un pensamiento marxista totalitario, es decir, el socialismo del siglo XXI amenaza nuestro Estado de Derecho y amenaza nuestro proceso democrático. Está solapado, está cubierto, pero yo empiezo a sentir que está aflorando que ante esta amenaza la vuelta al pasado es posible. Fíjate lo que está pasando, en la niña. Entonces, por la izquierda y por la derecha, nuestro proceso democrático creo que está amenazado. Por eso es que yo creo que ahora los partidos políticos tendrían que decir qué es lo que nos conviene. Y nos conviene conservar el proceso democrático que nos permite competir por el poder entre nosotros. Porque si se instala un sistema autoritario de derecha o de izquierda, lo que van a desaparecer como desaparecieron son los partidos políticos en el proceso de construcción gobierno. O sea que ninguno de los extremos, ni derecha ni extrema izquierda.
Correcto, es el centro, ese juego, esa competencia en el centro, entre centro-izquierda y centro-derecha, está demostrado que es lo que ha permitido el desarrollo de las sociedades y la generación de mejores oportunidades para las generaciones que vienen. Es decir, si yo juego en centro-izquierda y centro-derecha, ¿qué es lo que estoy preservando? Es la libertad, la democracia y las instituciones republicanas. ¿En dónde se compite? En respuestas a problemas sociales de ese momento. Es decir, un criterio un poco más social, un criterio más conservador. Pero el ciudadano, la sociedad va a encontrar una respuesta en eso. ¿Sirve de ejemplo Estados Unidos? Que es bipartidista por excelencia. El bipartidismo creo que es un desperdicio que nosotros hicimos. Vos fíjate en procesos como el español, el norteamericano y el uruguayo, el chileno, porque Chile, aunque tenga muchos partidos políticos agrupados, claro, hay una izquierda más o menos agrupada, corta del centro, ¿no? Ahí están los extremos que no triunfan, o la derecha también. Entonces, y un balance. Yo a los Estados Unidos le tengo, acabo de volver, estuve un mes por ahí. A mí los Estados Unidos creo que están en riesgo de perder el centro. Sí, eso se demostró en las últimas elecciones. Entonces, sí, hay una polarización. Sí. Que si es que los grandes dirigentes políticos de los Estados Unidos no logran contener estos excesos, es como que se está desmadrando. Se está América latinizando. Muy parecido a eso. Sí, ¿no? Y esta confrontación que hay tan virulenta, o gradualmente muy virulenta, puede construir al final la famosa grieta que es donde caen los argentinos y todos los países latinoamericanos. Venezuela, esa grieta hay que evitar. Ahora, si no se da el golpe de timón, Gonzalo, de aquí a 10 años, ¿cómo le ves? ¿Cómo le sentís a Paraguay? Mira, a mí me cuesta hacer pronósticos en términos de años. Pero si no detenemos, vamos a tener un peor Estado, vamos a tener una sociedad más violenta y menos oportunidades para nuestros jóvenes, que va a incrementar. La falta de oportunidad es la que genera el ambiente de violencia. Claro. Entonces, yo siempre les recuerdo a un gran amigo que desgraciadamente hace décadas que no lo veo. He disfrutado muchísimo de su amistad. Y tengo anécdota de Neco López, sí, que me dice, que me contaba acá ahí en la chopería Roma. Yo creo que porque no quiere nomás no lo puede. Me decía, el paraguayo, de repente hay un clic, y me contaba una anécdota. Ajá. En su coronel Oviedo se reunían y siempre pues en el grupo hay un pesado. Y no sabían cómo deshacerse del pesado. Sí. Le trataban de lo peor, hijo, etcétera, sí, etcétera. El famoso le bulineado. Exacto. Claro. Y un día alguien le dice, vayan de chipero, le dijo. Y agarró, retiró la silla de la mesa, le mandó a donde sabemos a todo el mundo, le desafió todo y no apareció nunca más. La palabra máquina era chipero. ¿Y por qué? Y eso lo dice, de repente hay un coso que hace que cambie la historia. Entonces... Pero a usted no le hicieron eso en la chopería, Roma, por eso no se va más. No, yo supongo, no sé si es un pensamiento así de las ganas que ocurra algo que nos cambie. Yo lo que veo es una trayectoria. La trayectoria se da cuando vos ves un punto sobre un plano y hay un movimiento. Entonces podés decir, de acá va a pasar acá y de acá a una proyección. Y yo veo esa proyección. Esa trayectoria es lo que te permite ver que el cometa Halley o pronosticar va a venir en tal año. O Cañín de Huila pelota. No, al contrario. Yo veo que la trayectoria nos lleva a una mediocridad mayor, a un ambiente de violencia mayor. Mira las calles, y ve a los niños, y ve a los jóvenes, y agregarle 10 años.
sin educación, sin posibilidad de trabajo. ¿Qué tipo de sociedad, man? Sí, de eso tendríamos que ocuparnos los políticos, ¿no? No, porque te le iba a preguntar, entre tantas cosas, el síndrome de la falta de seguridad, la violencia extrema, los especialistas dicen que no pasa sencillamente por cambiar ministros, por potenciar a la policía, sino las oportunidades laborales. En la medida, Encina Marín decía en sus cátedras, en la medida que abramos fábricas vamos a ir cerrando cárceles. Entonces, eso que usted está diciendo es mucho más complejo y tendría que preocupar a los de la generación intermedia que somos nosotros, porque qué país le estamos dejando a nuestros hijos y nietos, ¿no? Total. Es decir, por eso te digo, a mí me permite esta abstención electoral mirar la política en procesos más largos. Es decir, mi lectura es más por generaciones que por elecciones. Y lo que me preocupa es que no veo alternativas. En los procesos electorales no veo alternativas. Lo que veo son opciones dentro de una misma lectura, una misma visión, una misma forma de comportarse. Porque, y ahí es donde yo veo una falla grande, Roberto. Yo creo que esto ocurre por falta de oposición. Porque la oposición es la representación ideal y ejecutiva de una alternativa. Es decir, esto es lo que hay y yo ofrezco esta otra cosa, pero puedo capturar el poder para implementar esto. Claro. Entonces, lo que eso al menos en teoría. Esa es alternativa. Sí. Entonces, dentro de este esquema, sin plantear la otra cosa, hay competencia por el poder, ¿no? Sí. Entonces, lo que tengo son opciones. Y los electores tienen esa posibilidad de ir. Y yo lo que creo que el país necesita construir una alternativa a esto que hoy tenemos. Porque cuando se abogaba por la alternancia, convengamos que fue más de lo mismo, ¿no? Si no, sí, peor. No, y por eso, tío, en general no existe, hay preferencia, no hay el juego gobierno y oposición. Lo que hay es un juego de construcción de mayoría y minoría, que van cambiando. Porque más de uno te dice, había sido la liberal indecteinte ahí Colorado, ya te dice. Porque eso se demostró. Bueno, esa es una cuestión de valoración matemática que a lo mejor no es tan así por la cantidad de tiempo que cada uno lleva la posibilidad de... Pero yo creo que esa posición maniquea hay que superar. Y he planteado antes de retirarme, de hecho el último discurso que hice en la Cámara de Senadores, dije que me iba frustrado como dirigente político y como ciudadano porque veía que no hemos dejado un cimiento sólido para ir desarrollando. Y con el paso de estos años, de un lustro como mínimo, ¿se da cuenta que tuvo razón o no? Sí. Y yo me siento mal, porque mi generación, yo voy a cumplir dentro de una semana 70 años. 70. Dedicado más, ponerle 55 años, a la política. Los 14, 15 años milité en la política. Milité, este país generoso me dio la oportunidad de servirle en la medida de mis posibilidades del Senado. Pero no logramos. Los primeros años del proceso democrático, yo creo que han sido satisfactorios, había un espíritu distinto, comprendimos que era el momento del reencuentro de la nación, de tratar de lograr esfuerzos colectivos. Por momentos se sentía que podía darse, ¿no? Claro que daba, claro que se da. La constitución de la primera Corte Suprema de Justicia fue un ejemplo. Entonces, ahí no pensamos... Es decir, por una cuestión de practicismo se pensó en partidos, pero nosotros jamás íbamos a aceptar que nos ponga un colorado que no merece ser ministro de la Corte. O sea, primero se definió el equilibrio. Era porque sos partidario. Y después los nombres, que eran de mucha valía, trayectoria, envergadura, exacto. Y después se degeneró. Por entonces, yo creo que se puede recuperar eso si conseguimos una dirigencia que diga... ¿Por qué mi bienestar va a ser incompatible con el bienestar del resto de la sociedad? Pero cuando hagámoslo se puede recuperar, vamos a mirar los cuadros. Primero de su partido, el PLRA. Yo no tengo más partido, soy un chimbo. ¿Eh? Yo en el 2018, cuando el partido en la convención prefirió designar a Lugo como candidato,
No aguanté. Primero porque me parecía una traición a todo el esfuerzo de todas las generaciones que pedíamos elegir candidatos. Se designó. Sí. Eso para mí ya fue un golpe. Renuncié al directorio. Y después, cuando era evidente que lo que nosotros estábamos haciendo era encumbrar a una persona como Lugo, que desprecia el Estado de Derecho, que reniega de la democracia, que no cree en la democracia liberal, burguesa, constitucional, como quiera llamarla. No puede más renunciar al partido. Yo no tengo partido. O sea que usted pidió su desafiliación. No están los padrones. Yo le mandé una carta al directorio de 2 páginas y le decía que ese es el partido que yo sentía que ya no me representaba y en consecuencia no podía sentirme obligado a obedecer los mandatos institucionales. Bueno, entonces con mayor razón va a haber de una manera diferente. ¿Cómo le ve al PLRA con sus cuadros actuales? Yo creo que el PLRA, volviendo al concepto que te digo, no contribuye con el mejoramiento de la calidad de la política en el Paraguay porque renunció a su rol de oposición. No ofrece alternativa. Hay la impresión, es más de lo mismo. La impresión que tengo es que hay una competencia por el control del partido para negociar con el que tiene el poder nacional. Claro, o sea que tratar de ganar el directorio, de hacerse una mayoría y después se verá. Posibilidades para la tranza. O sea que siempre fueron segundones entonces. Mira, esos son adjetivos descalificativos. Muy peyorativos. Que no contribuyen a crear el ambiente y las responsabilidades. Lo que yo aspiro es que haya partidos políticos fuertes. Me preocupa el proceso de desinstitucionalización que sufre el Partido Colorado. La democracia liberal o burguesa, así como hablamos al principio, bipartidismo, en esencia, si vos escarbás y ves dónde funciona bien, es donde hay partidos políticos fuertes. Es casi una partidocracia, en el sentido que el gobierno de los partidos no solamente organizan procesos electorales, sino los partidos tienen una estructura a nivel nacional que si funcionan bien, sus bases son capaces de capturar la demanda de la sociedad, transmitir esas inquietudes a la conducción nacional de los partidos, elaborar las respuestas a esa demanda y así funciona. Serían bien, como canastos regionales que van colectando la inquietud. Claro, si vos te fijas en la estructura organizativa de los 2 partidos tradicionales del Paraguay, de eso, el presidente seccional, el presidente de comité, el subcomité y eso dice. Social. O sea, la gente PPA no gusta y PPA o gusta su PPA la innecesidad. Entonces, si funciona el partido, eso van subiendo hacia los niveles superiores de conducción. Hay secretarías de trabajo, secretaría de asistencia. Ahora, dice, este es un problema para este departamento. Se piensa, se analiza, se elabora y se ofrece una respuesta a esos problemas. Eso desapareció. ¿Y no será que robaron las banderas de lucha estos que hacen como luchadores sociales en los territorios de asentamientos, los que van, las representaciones campesinas, los sindicatos? Yo creo que eso está desarrollado con un propósito de instalar un proceso, es decir, si vos te fijas lo que pasó desde el 2004 en adelante, cuando Lugo aparece en la famosa marcha patriótica en San Pedro, un mes después, en junio del 2000, en San Pablo, se van al foro de San Pablo, de la 4ª conferencia campesina, y empiezan a decidir qué se va a hacer en América Latina. Hoy el foro de San Pablo, que se reúne en Puebla o se reúne en Caracas, empiezan a marcar con un título que es la Pacha Grande. Es decir, la propuesta castrochavista, es decir, la propuesta construida ideológicamente y con el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI. El ideólogo es otro, pero Castro es el que le da contenido y estrategia política para reinstalar el comunismo en el continente. Y le encuentra a Chávez como el mejor gestor para esa estrategia. La chequera dorada. Entonces yo le llamo el castrochavismo. Y el castrochavismo está vigente,
está muy avanzado en todos. Tecoyoyá, Frente Iguazú, todos esos son los principales actores. Estos no son democráticos. Ellos utilizan todo el sistema y todas las estructuras generadas centralmente para instalar lo que se llama la Patria Grande. Claro. ¿Qué es lo que vemos? Y lo que vemos es que hay un proyecto que avanza, que es antidemocrático, el socialismo del siglo XXI, y un proceso democrático que empieza a... O sea, se puede decir que en puridad optaron por renunciar a la lucha armada y reivindican absolutamente nuestro sistema democrático, pero ellos están muy bien agazapados y mimetizados. Claro, yo digo que los totalitarismos de América Latina, muchas dictaduras, y los militares mismos de derecha también comprendieron. Ahí tenés Bolsonaro. Es mejor ganar unas elecciones que cagarnos a balazos, sencillo. Entonces, la democracia le da la oportunidad de acceder al poder, y las sociedades van a tener que reaccionar si es que ese poder es ejercido más allá de los límites que permite una democracia. ¿Y Brasil nos sirve como termómetro para pulsar en qué vamos a terminar todas las naciones de la región? Yo no puedo opinar, no me animo a opinar porque no sigo mucho, toco de oído con el tema de Brasil. ¿Y la Argentina? En la Argentina sí me animo más porque es un examen diario de los medios de prensa que hago. Yo reviso. Es más fácil hacer el seguimiento, ¿no? Sí, y además es más... Siempre se ha dicho que si en Buenos Aires se estornuda, nos resfriamos. O sea, se puede hacer más una suerte de paralelismo y serviría más como un trabajo de gabinete, exactamente. ¿no? El proceso de la izquierda, del populismo de izquierda, yo a la izquierda les respeto y le digo, son propuestas de izquierda cuando son izquierda democrática. Y le llamo zurdo de manera despectiva a aquello de la izquierda que es antidemocrática. Y acá lo que tenemos es un zurdaje infernal. Bravío. De hecho, declarado y expresado. Lugo en Montevideo, después de que la convención liberal fue un domingo, le designó, él estaba en Montevideo y el lunes hace declaraciones claramente antidemocráticas. Jorge Torres le hace, Aquino, ¿cómo se llamaba nuestro amigo? Adolfino Aquino le hace una entrevista en última hora. Y él dice, las leyes hay que cumplir si conviene. No le importa un comino el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho, pues, esa sociedad, autoridades ciudadanos regidos por la ley. Claro. Entonces, todo eso está publicado. Tengo un archivo infernal sobre lo que son esta gente. A la vuelta, pues tenemos que hacer una obligada pausa. Podemos hablar entonces cómo es que Lugo y la izquierda internacional, si se quiere, logró cooptar a un partido tan tradicional como el PLRA y ahora sí catea la posibilidad de meterse también en la ANR. El pacto, yo le llamo el plan Cachito. ¿Sí? Cachito Salomón, Lilian Samaniego y eso en un locro en la casa de Lugo hicieron Pero Hugo Velasco que baraja la posibilidad que sea Paco Valedesma su dupla. Y por eso te digo, ese rol orientador, ese rol rector, ese rol de ofrecer soluciones a la sociedad, desapareció en los partidos. Lo que están buscando los perros es un candidato a quien seguirle para conservar su poder. A la vuelta de la pausa, imperdible, mano a mano con Gonzalo Quintana, un tipo muy ilustrado. Él dice que está fuera de la conscripción, pero de por ahí político puede, doctor, ¿no? Totalmente, otro ahí. Ya volvemos. En instante. Con 14 grados centígrados la temperatura, una noche muy agradable la de este jueves. Ahora desde tu CU 24 horas podés solicitar préstamos, tarjetas de crédito y aumento de línea de tus tarjetas de crédito, porque innovar sencillamente es mejorar. Para más información comunicate al 617-0000, Cooperativa Universitaria Confiable, Solvente y Solidaria. Horacio Cartes, ¿qué pasa vos, Gonzalo? Es una persona que pudo haber sido trascendente. Y se quedó en el chiquitaje. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Y porque tiene un proyecto de poder, no tiene un proyecto de país cuando que podría plantear un proyecto de país y gestionarlo.
Él está peleando poder, no. Pero sigue muy poderoso con su... Sin duda. Si me preguntan esos términos, te diría que... Y no tiene tiempo de rever su estrategia. Yo tengo que ser sincero. Yo creo que él, en este momento, es como el peregrinaje a la calle España. Ajá, sí. Es superior que a Moro Villaroga y al Palacio. Es que hace rato que no existe el peregrinaje a la 25 de mayo. Es decir, claro. Eso le puede llevar a un engaño, creo yo. Porque... ¿A él? Sí, porque el peregrinaje es a la Meca. Igual claro. ¿Por qué la Meca? Y porque ahí está la caja. Después vamos a ver cómo se desarrolla, porque ese es otro síntoma de mi preocupación. A mí me gustaría tener partidos políticos, Colorado Liberal, institucionales, fuertes. Y él puede tener una sensación de poder que en los últimos años se notó que cómo se construye el poder. Y se construye a partir de los marginados, a partir de los... Entonces, oye, juntaron y mirá lo que ocurrió. Sí. Marito está en la presidencia y eso va a ocurrir. Él parceló, identificó quiénes estaban sin su lugar en las listas. Y claro, porque los partidos no se preocupan en ofrecer lo mejor en términos de programa, según ellos creen que tiene que ser la sociedad. Y a la mejor gente que tiene para desarrollar ese programa. Eso no quiere decir que ya esa es una tontería, claro. Eso es deportivo, no es político, ¿verdad? Pero romántico. Por eso es que tiene que haber proceso de institucionalización. Que hoy ya no sirve eso, somos todos uno. Porque lo que nos están percibiendo es que por más que tengan 250.000, 300.000 afiliaciones por año, hay una inquietud y una insatisfacción por debajo. Sí. Intrapartidaria y extrapartidaria. Sí. Que si los partidos no empiezan a conducir el disgusto que se está generando, puede ser muy malo para la sociedad. Totalmente. Y para el país. Ahora, en ese sentido, Gonzalo, convengamos que tampoco se visibiliza una tercera alternativa, ¿no? Porque hoy por hoy, convengamos que Santi ya está, probablemente con Mangui, por el otro lado Hugo Velázquez, que está buscando partner. Vamos a ver si por de Paraguarí, Viento Norte, Imbaeté no aparece alguna posibilidad. Paraguarí sería el actual gobernador, ¿no? Baruja. Pero yo creo que respira por los pulmones de Cartes. Todos, claro. Pero yo creo que al fin, hay una cosa que me parece evidente. Cartes va a ser gran elector para su grupo. Claro. Pero la forma en que... Porque hoy en día no hay espacio para todo el mundo. No. Entonces, si vos mirás qué hay enfrente. Le tenés a Juan Afara, no sé qué tiene, ¿verdad? Pero era un dirigente importante, llegó a ser vicepresidente. Lilian Samaniego y Cachito Salomón, a pesar de ser por más una cosa... que sean. No, y además una actitud para mí repudiable de alianza para construir una agenda legislativa peligrosa para la democracia con los luistas, por llamarlo de una manera. Yo hoy no haría pronósticos muy determinantes, pues no me voy a olvidar nunca que amigos míos... yo tuve que dejar de participar inclusive en reuniones sociales porque yo les decía, ellos me decían, contra la plata de Cartes no se puede, no va a ganar, no, es cosa tanto así. La capacidad, no puede hacer política y menos electoralismo sin mucho dinero, pero tiene un límite. Claro. O sea que el dinero no es todo. No. Así como en el amor hay una franja. No siempre billetera mata a galán. Bueno, en la política, es por lo menos la política. Entonces... Claro, por eso. Pero Hugo Velázquez dice eso. Nosotros ya le ganamos luego a Cartes, con Marito. Él es otro también que no es una sumatoria. Él puede no conservar una fuerza porque ellos tampoco no crean demasiados espacios como para que no haya otros marginados. Claro. Entonces, yo me quiero superar un poco ese nivel de disputas internas. O en el mismo, ponerle Harrison, que es candidato de no sé quién. A eso iba. Bueno.
Lo que yo digo, yo siempre trato de instalar, aprovechando oportunidades. Sé que no logro, pero no voy a dejar de intentarlo. ¿Cómo funciona la política y cómo me parece que tendría que funcionar? Vos y yo pertenecemos al mismo partido. Vos querés ser diputado, sí, y yo quiero ser diputado. Como aspiramos al mismo cargo, somos adversarios, sí, porque disputamos el mismo lugar. Sí. Entonces vos te vas y le decís a la gente: quiero ser diputado, me se te domina, ahí está pendequere, bla, 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 peque, taja y yarecota en 10, y le decís cualquier cosa, ¿verdad? La carpeta. Entonces, te vas hoy, le hablas a ellos, me voy yo y le hablo, le digo exactamente la misma cosa. Si vamos a las elecciones, casi seguro, yo nunca gané una elección en mi vida. El único lugar donde gané una elección en un distrito fue que le dije a la gente: a ni que votaste y se dejé, porque allá pota la APM. Y por eso mismo le votaron. Sí, porque le dije, ¿sabe qué dijeron? Sí. Era el famoso reforma del Estado. Me dice una reunión de dirigentes campesinos, bien organizados. Le digo, ya puta hacer la reforma. José Humiante, doctor, ahora puedo poner senador la vende plan de idea, ahora gustan deporte, pero lo único ayer de la ya votaban de a ni ya poti reforma del Estado. Ellos eso es ani que na pemo conti besado pujaré porque pejawi no ha votar se hacia ganar allá pota para la me pico te vea allá pota. Peter Kennedy, que era el número 1 maldita senador, nos mandó por 22 días porque él estaba convencido que íbamos a perder todos los votos. ¿Y al final? Y al final vinieron y le dijeron a Peter Kennedy: lo vota patamente dejé porque andan de jodemos ahí jugata tipo. Claro, o sea, entonces, pero ese fue el único lugar en 55 años que gané algo. Ahora, entonces, para redondear la idea, yo creo que el nuevo sistema acaso no cambia, porque anteriormente en ya en la lista ya te abrías, pero hoy todos van a entrar en la lista y después el más guapo va a llegar. Y lo que pasa, te vuelvo a decir, nosotros lo que hacemos es un proceso electoral para darle un cargo a alguien. Sí. Lo que nosotros necesitamos son instituciones que planteen un programa político a desarrollar para la sociedad. Entonces, mientras no tengamos partidos políticos, y ahí voy al otro ejemplo, si vos y yo nos ponemos de acuerdo, ya estamos peleados porque queremos el mismo cargo. La misma casaca. Pero antes de salir a hablarle a la gente, le decimos: esto no es lo que nuestro país necesita. Y así, entonces vos te vas y le decís: gente, CPA ya posee. Sí. ¿Y dónde va a estar la diferencia? Entonces, y ahí está, en la confianza, en etcétera, en que ellos perciben. Y yo le digo, yo también creo que puedo representar esto. Y la gente te vota. Sí. En el primer caso, pero que yo te voy a trabajar por vos y vos me sacaste lo que yo quería, que era el cargo. Sí. Si en este caso, si hacemos política y a vos te eligen, yo te voy a apoyar porque vos vas a hacer lo que yo pretendo que se haga en el país. Esa es la gran diferencia entre procesos de construcción de poder personal y procesos de construcción política institucional, tratando de conseguir el poder para desarrollar. Bueno, evidentemente, eso es lo que hace que la política sea de tan baja calidad en nuestro país. Claro, por eso. O sea, evidentemente que hoy no estamos en ese momento. Y por eso quiero insistir en lo que Cartes tenía... ¿Pero tiene todavía o no? No. ¿Por qué ya no? No creo. Primero porque él ya no puede ser presidente por el tema constitucional. Y segundo, porque cada vez le va a ser más difícil convencer al resto de los que no son HC, de Honor Colorado, de que tener una persona que depende de sus decisiones, de su voluntad, pueda manejar bien el país. Claro, que de hecho no lo logró luego. No, por eso te digo, yo creo que... Ahora, eso en cuanto a la ANR. Yo a todos los presidentes que pude hablar personalmente, incluyéndole a él, siempre le dije: ustedes tienen que aprovechar la oportunidad que le da a este país de ser trascendente, de quedarse en la historia, porque hicieron bien, porque ustedes no pueden ser reelectos. Claro, es ideal, entonces, aunque se enoje tu gente y si te quieren echar, que te echen, pero jugate por las cosas bien hechas. Y acá hay un proceso de conservación del poder que yo no entiendo.
Porque si ya llegaste... Pero vos fíjate que el presidente, Mario Abdo, por ejemplo, está más preocupado por sus amigos para las próximas elecciones que para ver cómo está su gobierno. La historia lo está ubicando bien en la cuneta a él, ¿no? Ahora, Efraín Alegre, ¿qué es para usted? Yo no tengo una buena opinión. Te voy a dar una anécdota. Yo me retiré de la política. Seguí en el partido, pero alejado de la actividad partidaria. Y él venía a mi casa así, volvé, que esto, que aquello. Yo le puse algunas condiciones y empezó a cumplir. Por ejemplo, decir, tenés que superar la disputa etaria que tuvimos entre mi generación, Yoyito, Tito, etcétera, etcétera. Claro. Y empezar a construir las bases de un partido distinto con Federico, con esto. Sí, no hay problema. Un tiempo después me di cuenta que era totalmente... Empecé a salir con él, a acompañarla sin convicción. Y después, cuando se convirtió ese tema de Lugo y de la convención, en donde todos se sometieron a eso, me quedé bastante decepcionado. Desilusionado. Entonces... no quiero, no creo que contribuya en nada a hacer una crítica personal. Él ya se siente otra vez precandidato, de hecho ya está conscribiendo en ese sentido. Cada uno. ¿Y Norman Harrison? A mí me está llamando la atención un discurso que no tiene definiciones claras. Me parece muy... amorfo, como que... tibio. Yo entiendo, él lo que tiene que hacer es buscar la construcción de una base electoral que sea un piso elevado, solamente el Partido Liberal. Ya no, él mismo estaba sentado y me dijo del 1 al 10, 9, a que él va a ser candidato en nuestro sector. Ok. Pero cuando yo veo, vos fíjate lo que está ocurriendo. Gente que tiene una trayectoria política larga, pero al mismo tiempo un prontuario. Son los protagonistas hoy en día de los procesos electorales, azules y rojos. Totalmente. Entonces... Hamba, entonces apunta la ciudadano común y corriente, la doctor Paino y prontuario, la doctor Paino y antecedente. Yo creo que hace falta que la sociedad se manifieste de una forma un poquito más organizada. Porque este tema, pues, ¿qué es lo que quiere el político en este nivel? En este nivel de la política nuestra. Lo que quiere el voto porque aspira al cargo. Sí, sencillo. Entonces, si vos no le haces ver que va a perder voto, no se va a empeñar a hacer bien. Va a hacerlo, aunque sea malo lo que va a hacer, con tal de conseguir. Pero con el nivel de participación que tenemos, ellos aseguran nomás un porcentaje. Y con eso igual tiene la representación. Los últimos 60 para arriba siempre. Los últimos estudios que conversé con una persona que hace estudios de mercado y encuestas y compañía. Él tiene muy claro el gráfico de cómo pondera las estructuras de acuerdo al nivel de participación. Si la participación es baja, la que decide es la estructura. Otra estructura, sí. Si la participación es alta, las estructuras empiezan a perder valor. Ese control se maneja tantos votos. Con este Entonces, sistema... el sector independiente, que es creciente, yo le llamo sector independiente no al que no está afiliado, sino que al crítico, al que... Pero el crítico no tiene, hoy decime... no tiene referente político. ¿A qué candidato tendría que votar uno que es por crítico? eso digo, volvemos a reducirnos a la candidatura. Pero si yo soy candidato, ¿verdad? Y yo aspiro, mi target, mi grupo objetivo está ahí sentado. Sí. Y ellos me dicen, no, en estas condiciones yo no te voto, me hace pensar. Pues yo quiero su voto. Entonces no claro, hace pero falta... voy a buscar nomás alguien que me diga que sí, porque ellos no van a poder canalizar su voto. Me van a decir, da votamos ahí, dejamos de votar mientras tanto no vamos a obtener alternativas. Porque entonces la pregunta subsiguiente es, si no encuentran la ANR, si no encuentran el PLRA, ¿la izquierda? Y ese es el peligro, porque el proyecto, lo que hay que entender de esta izquierda, esta zurda, antidemocrática, esto bolivariano, el castrochavismo,
los Sisto Pereira, los Lugo, Richard, Esperanza Ñembo Taú, más peligroso que lo que dicen claramente. O Sisto te dice claramente lo que se hace. En Inupatan, o sea, es mucho más coloquial y elegante. Peligroso. Yo lo que digo es lo siguiente. Ellos tienen proyecto político atemporal. No importa cuándo. Ellos tienen que llegar a imponer un modelo de Estado y un modelo de sociedad cuando se dé la oportunidad. Nosotros, por eso digo, sus plazos son larguísimos. Claro. Nosotros no tenemos, nuestros plazos se agotan en el 10 de octubre. Pero se cuenta que hoy son 7 en el Senado de ellos. Y hacen lo que quieren. Y te descuidaba con decir eso, llegan a 10. ¿Sabe cómo le llamo yo a eso? Sí. Porque están infiltrados. Claro. Paco Valedesma, Víctor Río, y esos son gente de ellos. Entonces, yo le llamo el síndrome del cinto del gordo. Nosotros fuimos 3 senadores de Movilización Popular para el Cambio. Tito, Armando Espínola y yo. Sí. Y con 3 votos, Tito fue presidente del Congreso. ¿Por qué? Porque necesitaban nuestros 3 votos. Claro, y ustedes siempre Entonces, en ese proceso de construcción de mayorías, estos 7 votos son decisivos, le dan cualquier cosa. Absolutamente. Y ese es el poder que tienen ahora. Entonces, condicionan a jueces, condicionan a fiscales, condicionan los ascensos de policía y militares. Oye, ¿qué es eso? Claro, totalmente. ¿Por qué? Y porque los partidos políticos le dan ese espacio. Por eso que te digo, si fueran inteligentes los dirigentes colorados y liberales, hubiesen sido... Nosotros no somos Cerro Olimpia. Lo que necesitamos es un torneo en el cual nosotros podemos competir y vamos a ver quién es campeón. Pero no quiere jugar el torneo. Claro, pero yo creo que son mucho más pragmáticos. Dice Yagüero a tu libertad si hace falta Ñahuajey. No, ese es un practicismo perverso. Porque el pragmático resuelve un problema reconociendo la causa. Entonces, el pragmático resuelve los problemas de hoy pensando en el futuro. El práctico, ambicioso, sin ideales, sin principios, ya se postá la presidencia de asunto de ¿cómo se llama? La Comisión de Hacienda, PBC la inicia. Pero la plano terrenal, ¿cómo es que doctor? 30, 40 años. Yo creo que el plano terrenal no es. Yo creo que hay una excesiva ambición y una perversidad en el pensamiento. Eso es lo que nos está teniendo. Yo creo que necesitamos un pacto político para recuperar el proceso democrático. Pero ¿quiénes van a firmar ese pacto? Porque si usted dice que la ANR está minada, el PLRA también, la izquierda lo da a su criterio, está al borde de llevar un precipicio antirrepublicano. Cuando los dirigentes, yo voy a usar una frase que uso con frecuencia. En proceso electoral ella yo trozado. Sí. Vamos a pelear, no hay problema, vamos a decir no. Pero entre elección y elección empecemos a construir consenso para preservar la república y el proceso democrático. ¿Por qué? Porque soy altruista, porque soy un... No, porque nos conviene, es una cuestión de interés. Claro. De conveniencia. Es coexistir por la existencia. Porque anda que a los dirigentes colorados y liberales le entre un Chávez a cama cuando vuelven a elecciones. Pero están locos. O sea que si llegan... Ahora, ¿en qué momento? Y no sé, será. En algún momento ellos tienen planes y nosotros tenemos especulaciones. El tipo que tiene planes a la larga te va a ganar. Temprano que tarde termina ejecutando. Exacto. Por último, ¿y cómo queda esa masa de electores que no encuentran ni en la ANR, ni el PLRA, ni en la izquierda? ¿Podemos barajar nombres para el 2023 así, candidaturas emergentes de Poli? No, ni siquiera le voy a dedicar un minuto de tiempo. ¿Y porque entonces? A buscar. Lo que sí voy a gestionar, y de hecho lo hago diariamente, es al grupo de paraguayos que es capaz de incidir de influir, de motivar a la dirigencia política para que rectifiquen el rumbo que están teniendo. Y cuando hablo de rumbo no estoy hablando del rumbo de HC. Claro, del nuevo rumbo. Porque yo te digo nomás una cosa, Roberto. Por eso te digo, para mí HC fue desperdició una enorme oportunidad. O sea, tuvo una oportunidad histórica.
Vos te acordás de un dibujo de Caló en donde había un montón de escombros así, estaba Cartes y con un barrilete que era una pandorga paraguaya, rojo, claro, blanco y azul, y una cola larga, y la cola todavía estaba entre los escombros. Él con estaba posibilidades tratando de que cobre vuelo. A mí me preguntaron, ahí su gente me preguntó, y yo le dije, ¿qué es lo cómo ves? Y lo que pasa, le digo, que ustedes se olvidaron para qué vinieron al gobierno. Esto es, ustedes dijeron, venimos para esto. Y vos mirá ahora el entorno. Pero llegaron, tampoco eran extraterrestres, o sea, llegaron a esa misma gente. Totalmente. El problema, porque estamos entrando en un plano ético-moral. Sí. Estamos hablando... o sea, más de uno seguramente... No estamos hablando... El problema es la corrupción. Claro, diría, Gonzalo Quintana es ahora tibetano, es franciscano, seglar. Porque en la práctica, mentira. ¿Cómo hacer para llevar todo eso que está diciendo? Y a mí no me da el cuero. Pero yo lo que estoy buscando es gente que coincida con lo que tenemos que hacer y juntos tal vez podamos empezar a construir un proceso distinto. Yo mañana salgo de gira y vuelvo el martes, sí, con charlas, con cosas. O sea que lo único que no voy a hacer es entregarme. O sea que no es que a usted se le prende una cámara o un micrófono y empieza a desarrollar didácticamente esto. Lo suyo es vivencial, es dinámico, recorre, no renuncia a su vocación. Yo no, una vez Titito Oliviere me le escribió a mí. Ya te vas a meter ya otra vez en política. Y tú, si te digo, llegué Titito, le digo, vos no entendés eso, que cuando te entra ya no te sale. Claro, el bichito. No hay que volver, ya no salís de ahí. ¿Y cree, a sus 70 años, cuándo cumple 70? El 6 de octubre. El 6 de octubre, felicidades anticipadamente. ¿Cree que no pasa por lo suyo por una suerte de ilusión lírica, el mundo de las ideas? No, sí, no y sí. Hay un dicho tramposo. Sí. Dicen, la política es el manejo de la realidad. Cierto. Cortaron el resto por conveniencia. Es el manejo de la realidad para transformarla cuando hay que transformarla. O sea que, pero si te desvía la realidad, eso, ¿dónde está el desarrollo y el progreso de la sociedad? Entonces, lo que yo digo, yo soy un optimista irresponsable, Roberto. Irresponsable. Pues no tengo ningún dato que me sostenga mi optimismo. Pero yo creo que tenemos que seguir insistiendo. Porque en algún momento encuentra gente que ascribe a lo que usted dice, sí, allí apona a Gonzalo. Solamente que son procesos largos. ¿Vos te acuerdas que yo fundé esta sociedad civil de Ciudadanos por la Reforma? Sí, recuerdo. Bueno. Muchas firmas después. Las cosas que me dijeron, Blas ya no dijo que yo era secretario general del partido, Yoyito era presidente, y él quería, salía a decir en los comités que no me hagan caso porque quería que yo creía iba a fundar un partido. Claro, tipo propio. Una C pero azul. Fundamos, recorrimos el país con un grupo muy interesante de personas de todos los partidos. Se fundaron organizaciones para difundir la necesidad y las ideas de la reforma con un programa básico de reforma de primera generación. 20 años tardó en que la gente entienda qué era la reforma y la necesidad de hacerlo. Hoy en día todo el mundo habla de la reforma como si fuese una cosa natural. Entonces, somos un poco lentovichos. O sea que no sembró en el desierto. No creo que nada que esté bien hecho vaya a secarse y en algún momento va a florecer. Por eso a mí me mantiene, yo diría, me mantiene el entusiasmo. Los cachetazos que uno recibe diariamente sobre las ideas que tenés, las lecturas que tenés, es mucho. Pero no me van a noquear. Diariamente me levanto a las 3:30 de la mañana a leer y a escribir y diariamente posteo cosas en Facebook. ¿Y todo esto que describió nos puede llevar a una eclosión social? No te voy a contestar directamente porque es un pronóstico que no quiero hacer. Pero hace muchísimos años, ya por los 70, había un periódico que se llamaba El Enano,
que era una especie de órgano oficioso del Partido Liberal. Ahí escribió una vez Fernando Levi Ruffinelli un artículo que decía, cuidado con la rebelión de los mansos. Y decía, ese perro manso en que se le pega, en que pone el rabo entre las piernas, cuando se sienta acorralado, donde su ahí. Entonces, si vos tenés una... La otra lectura que se me quedó grabado es del 2002. Un psicólogo y político argentino habló de la estupidez entre la inteligencia, la viveza entre la estupidez y la inteligencia. Él decía, la inteligencia viene intelligere, es decir, que es un proceso dinámico para encontrar una respuesta a un problema. En inglés está asociado a exit, es decir, el inteligente busca una salida de los problemas. Claro. En el otro extremo está el estúpido, que viene de estúpere, que es parálisis. Ante un problema se paraliza, ese es estupefacto. Claro. Tenía un problema, no sabe qué hacer. Entonces, entre el estúpido que no puede encarar el problema, no sabe, se queda paralizado, el inteligente, está el vivo. El vivo comparte con la inteligencia su dinámica para entender el problema. Sí. Pero comparte con el estúpido su incapacidad de resolver el problema, porque ese no es su objetivo. El objetivo del vivo es sacar provecho del problema para él. Y hoy estamos llenos de vivos. Entonces, cuando una sociedad está gobernada por estúpidos o por vivos, no se resuelven los problemas. Y cada problema no resuelto es un ladrillito que va construyendo un muro contra el cual se va a estrellar la sociedad. Si nosotros no cambiamos esta trayectoria que hoy tiene y retomamos la democracia como objetivo de todo, la democracia plena, el funcionamiento institucional, yo creo que se puede construir el muro y podemos estrellar. Y chocar. ¿En cuánto tiempo? No sé. Pero yo siento que... Pero aceleradamente estamos haciendo los ladrillos como esos campaña. Nuestra generación tendría que asumir la responsabilidad de deshacer ese proceso para que las generaciones que vienen atrás no se encuentren con el muro. O podamos construir bloques más duraderos con instituciones más sólidas. ¿No? Sí, señor. Bueno, ¿siempre va a apilar o no, doctor? Y sí, hasta ahora no me echaron, así que voy a seguir insistiendo. Bueno, ¿de qué club usted...? Yo soy del Olimpia acá y del glorioso Capitán Bajo en Pilar, del club de Roberto Cabañas y compañía. Mira vos. Sí. Y el contrato de venta de la primera vez que salió Roberto allá lo hicieron en la escribanía de mi papá. O sea que usted era vicepresidente. Estaba al tanto del monto, por lo menos. Más o menos. ¿Era una planta interesante o no? Sí, se construyó el estadio, graderías, etc. ¿Al Cosmos o dónde fue su primera transferencia? No, la primera transferencia, el proceso fue Mariscal López de Alberdi, Mariscal López a Cerro Porteño y de Cerro Porteño y después estuvo en Boca. Pero siempre había un porcentaje de comisión para su club de origen. Había un porcentaje de comisión. Bueno, un gusto enorme, Gonzalo. Gracias, Roberto, fue un placer. Sí. Posiblemente... vas a arrepentirte de esta invitación porque a lo mejor tu audiencia no pasó tan bien como yo, pero te agradezco. No, mucho. Al contrario. Y los chicos del IA de la Mejor Promoción 53 le envían saludos. Un abrazo. ¿Sí? Un abrazo. Bueno, gracias. Okay. Así compartimos imperdible otra edición de Mano a Mano por C9N. Dios mediante, hasta el próximo jueves. Buena suerte.